noches, Fabricio. ¿Cómo va? Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fabri. Esperamos unos segunditos más que se conecten algunos otros chicos y si no, largamos. ¿Les parece que esperemos unos 3 minutitos más o menos? Sí, de acuerdo, Sí, Fabricio. Bueno, de acuerdo. gracias Laura, gracias Carlos. Bueno, mientras esperamos, quería informarles que para el mes que viene vamos a tener 5 charlas, 5 viernes seguidos de charla. Una va a ser el 2 de agosto con el caso Loan. Lo vamos a analizar, no desde el punto de vista, ¿cómo les puedo decir? De lo que se comenta, ¿sí? En la televisión y todo lo demás, sino desde el punto de vista criminalístico. ¿Qué es lo que se tendría que haber hecho o qué es lo que se estaría haciendo en este caso para poderlo encontrar a este chico? Ese va a ser el 2 de agosto, luego tenemos el 10, no, el 9, creo que es el otro. El 9 de agosto va a ser cailoscopía, la huella de los labios. El 16 van a ser un tema de balística, armas impropias. Y después tenemos el día 23, asesinos más buscados, parte de criminología. Y también en la última clase de ese mes sería psicología criminal, también criminología. O sea que las dos últimas vamos a ver todo lo que es criminología. Bueno, eso por un lado. Comenzamos, ya son las 20:05 y a medida que se vayan agregando los chicos, no hay ningún problema. Pueden ver el PowerPoint. ¿Se escucha bien todo lo demás? Hola, buenas noches. Sí, Fabri, excelente. Se escuchó bien y veo y se ve bien. De mi parte lo veo bien y escucho bien. Dale, gracias María Rosa. Bueno, hoy vamos a volver con un tema relacionado con criminalística, que es la adulteración de documentos. Hay chicos que me estaban pidiendo que haga algunos temas sobre documentología o de caligrafía. Así que bueno, vamos a ver este. Este es en la parte de documentos. Vamos a ver lo que son adulteraciones, ¿sí? Bueno, con respecto a los documentos, vamos a encontrar una definición, que es la del diccionario, que es, digamos que es un escrito en que constatan datos fidedignos y susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Es decir,
que un documento sí o sí tiene elementos auténticos, genuinos. Eso vendría a ser una definición del diccionario. No hay que confundirla con lo que es la documentología, ¿sí? Porque por ahí confunden documentos con documentología. La documentología es otra cosa, es una ciencia que a través de métodos y técnicas trata de determinar la autenticidad o la falsedad de unos documentos. Esa es la definición de documentología. Ahora bien, por otro lado, la documentología abarca, digamos, un campo muy amplio con respecto al tema de documentos, ¿sí? Por eso es esa denominación. Los documentos son todo tipo de soporte, entre comillas, soporte, que represente una identificación de ciertas personas que sean datos verdaderos, que sean datos verídicos, que sean datos corroborados, ¿sí? Como por ejemplo lo que son los documentos de identidad, esperen que ponga el puntero, lo que son los documentos de identidad y los pasaportes, ¿sí? Estos dos documentos nos están indicando que lo que dice o representa ese carnet son nuestros propios datos. Como por ejemplo tenemos lo que es una imagen, que la pueden sacar biométricamente. Tenemos la fecha de nacimiento, el número de documento o la libreta cívica o todo lo que hace referencia a ese tipo de identificaciones. A su vez, estos documentos, por ser muy personales, tienen ciertas medidas de seguridad, ¿sí? Es decir, estas medidas de seguridad, ¿qué es lo que van a permitir? Que el falsiario, quien quiere modificar, digamos, o copiar, entre comillas, o falsificar el documento, le cueste. A eso se deben las medidas de seguridad. Otros documentos, por ejemplo, pueden ser el papel moneda, que también tiene muchos, pero muchísimos tipos de medidas de seguridad. No tan solamente de tinta, sino marcas de agua, bajo relieve, ¿sí? Todo ese tipo de marcas lo tienen. Que esto hace que sean verdaderos y que el falsiario, como les dije anteriormente, sea difícil de imitar. Después tenemos otros tipos de documentos donde las partes tienen ciertas obligaciones y ciertos derechos, ¿sí? Como pueden ser los contratos, pueden ser contratos de locación, contrato de alquiler de algún tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Y después tenemos los otros tipos de documentos que ya son más delicados, por así decirlo. Lo que son cheques, pagaré, recibos, tarjetas de crédito, remitos, ¿sí? Todo eso son documentos. También, ¿qué es lo que se puede considerar como documento? Una carta. Una carta también es un documento. Un escrito cualquiera también es un documento, ¿sí? Entonces, la documentología, ¿qué es lo que va a hacer? Es tratar de identificar si esos documentos han sufrido algún tipo de adulteración, que es el tema que estamos viendo nosotros. Ahora. Bien, acá tenemos una diferencia entre adulteración y falsificación. Si bien son palabras que son sinónimas entre sí, pero son cosas totalmente diferentes, al menos en lo que respecta a la parte de documentología o de documentación. La adulteración viene dado porque se modifica en parte, ¿sí?,
un documento. Es decir, que no se modifica todo el documento. Se modifica en parte. ¿Qué es lo que se puede modificar? Ciertas palabras, ciertos números o guarismos, ¿sí? Estos pueden ser, por ejemplo, en un cheque, que se agregue, en donde va la cifra, que se agregue un número más. Ahí ya estamos adulterando el documento, ¿sí? Por otro lado, esta adulteración puede ser voluntaria o involuntaria. Una adulteración involuntaria, por ejemplo, viene dada cuando nosotros escribimos una determinada palabra y sobre esa palabra corregimos. Esto puede ser para que la letra se haga un poco más entendible, ¿sí? Entonces es una adulteración involuntaria. Una adulteración voluntaria es cuando, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, en un cheque agregamos un número. Estamos cambiando la cifra, estamos cambiando el valor. Entonces, esa es la adulteración, ¿sí? Se modifica ciertas partes del documento, no todo el documento. Por otro lado, la falsificación es donde se modifica la totalidad del documento. Se modifica la totalidad del documento. Para que lo tengan un poco más claro a la falsificación. Tenemos un papel moneda, por ejemplo, de moneda argentina, ¿no? Un billete de 1000 pesos, original. Dentro de ese billete nosotros vamos a encontrar una cinta de seguridad, vamos a encontrar ciertos filigramas, vamos a encontrar marcas de agua, vamos a vamos a encontrar diferentes tipos de impresiones, diferentes tipos de tinta que van a reaccionar a una determinada incidencia de luz, que van a reaccionar de una determinada manera, por ejemplo, cuando se le coloque una luz ultravioleta, ¿sí? Cuando se le coloque una luz infrarroja. Bueno, todo eso en un documento original va a sufrir ciertas transformaciones que a nosotros nos van a indicar que ese billete, ese papel moneda de 1000 pesos es verdadero. ¿Dónde viene la falsificación? Por ejemplo, si nosotros escaneamos el mismo billete, lo escaneamos, lo imprimimos, ¿sí? Ahí ya es una falsificación completa del documento. Por más bueno que sea, digamos, el instrumental empleado para ese tipo de impresión, no vamos a encontrar, por ejemplo, los filigramas que van a reaccionar a la luz ultravioleta. No vamos a encontrar marcas de agua. No vamos a encontrar los cambios de tonalidades de las tintas. Y por sobre todas las cosas no vamos a encontrar las microletras. ¿Qué es lo que son las microletras? Hay ciertos elementos o ciertos dibujos, por ejemplo, que si ustedes los miran con el microscopio, van a ver que ese dibujo está realizado con letras. ¿Sí? Si nos vamos al documento falsificado y vemos ese mismo dibujo con el mismo microscopio, no vamos a notar las letras, las microletras. Vamos a notar puntos. ¿Sí? Entonces, eso nos está dando que ese documento ha sido falsificado. Entonces, para que quede claro, la adulteración es la modificación o la alteración de ciertas partes de un documento. Y la falsificación es total, es decir, sobre todo el documento, ¿sí? Es tratar de hacer pasar algo falso por algo verdadero. Esa vendría a ser la falsificación. Luego tenemos los tipos de adulteración. Entre estas vamos a encontrar lo que son los
bozados y los raspados, los lavados, los testados, las enmiendas y los agregados. Vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos. Todo esto, por lo general, son con elementos físicos. Tenemos, por ejemplo, lo que son los bozados y los raspados. El bozado se refiere, digamos, a la eliminación de las partes escritas, sean letras, sean números, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer, por ejemplo, este tipo de bozado? A través, por ejemplo, de una goma de borrar. Pero ¿qué es lo que pasa con la goma de borrar? Que la goma de borrar es dura. Entonces, cuando nosotros lo pasamos a la goma sobre el soporte, desprendemos las fibras del soporte. Entonces, si nosotros lo observamos a través del microscopio, vamos a ver ese levantamiento de la fibra. También vamos a poder observar la modificación del encolado del soporte, ¿sí? Y también vamos a poder observar, por ejemplo, hasta el trazo del elemento escritor con el borrado. Esto si lo realizamos, por ejemplo, con una goma de las comunes, una goma blanca, así, para tinta. Ahora, en la secundaria seguro que lo habrán hecho, porque yo lo hice y no soy tan viejo. La miga del pan, bueno, esa utilizarla como goma. Esa, la miguita de pan, cuando ustedes lo pasan, por ejemplo, sobre un soporte que está escrito con lápiz, sobre todo, la miga de pan saca lo que es el grafito, lo saca. Lo único que queda marcado es el surco y no daña tanto lo que es el soporte, en este caso la hoja, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que es un tipo de borrado. Se los voy a ampliar a la imagen por las dudas que no lo puedan observar bien. ¿Ven? Esto, acá tenemos un óvalo y podemos ver las marcas del elemento escritor, en este caso un bolígrafo. Y también se puede observar que no saca todo lo que es la tinta del soporte. Si fuese, digamos, con un elemento escritor estilo lápiz y empleamos, por ejemplo, lo que es la miguita de pan, lo que les decía yo, vamos a ver todo el surco, el dibujo, en este caso del número. Y el grafito se va a salir, no se va a ver. Simplemente se va a ver el surco, ¿sí? Esto debido a la presión que se ejerce, o mejor dicho, que ejerce el escribiente sobre el soporte. Esto vendría a ser lo que es el borrado. Por otro lado, en el raspado, que es algo similar al borrado, pero el raspado consiste en eliminar mediante algún tipo de fricción, ¿sí?, lo que está escrito. Esto puede ser, por ejemplo, con algún tipo de piedra pómez, un pedacito de papel de lija, una hojita de afeitar, un bisturí, una aguja, cualquier elemento que tenga filo, ¿sí?, se puede llegar a emplear para realizar lo que es el raspado. ¿Cuál es la diferencia entre el raspado y el borrado, que es la imagen que tenemos acá arriba? Que el raspado daña más el soporte. Lo pueden observar acá en esta imagen, ¿sí? Se daña más. ¿Por qué? Porque tiene, al ser un elemento filoso el que se emplea, o un elemento, digamos, áspero, quita más lo que es el satinado del papel, el encolado, ¿sí? Y las fibras sufren un poco más de daño. Esto lo vamos a poder observar muchas veces por ahí, así a simple vista,
y muchas veces lo vamos a tener que observar a través del microscopio. Por supuesto que también hay otras técnicas para poder observar esto. Estas vendrían a ser, por ejemplo, colocar una luz incidente debajo del documento y vamos a ver que, por ejemplo, lo que es esta parte, no sé si ven la manito del mouse, esta parte donde el soporte está íntegro, ¿sí? El papel se va a ver un poquitito más oscuro, ¿sí? Con más firmeza. En cambio, donde está dibujado el 7, al haber un desprendimiento de fibra y un desgaste del soporte, se va a ver casi más transparente. Esto a través de la luz incidente. Bueno, esto, las características de los borrados y los raspados, básicamente es lo que yo les he nombrado anteriormente. El aspecto del soporte es donde se realiza, digamos, lo que es tanto el raspado o el borrado, ¿sí? Se hace un poco más delgado ese tipo de superficie, ¿sí? Se hace más delgado. Por lo tanto, hay una variedad de contextura o de textura en el soporte, ¿sí? Al ser más delgado, nosotros lo vamos a notar un poco más fino al tacto, pero también lo vamos a notar, al ser con desgaste, lo vamos a notar más delgado con el tacto. Pero al haber un tipo de desgaste, vamos a notarlo áspero, ¿en qué? En el sentido de las fibras del papel. Por otro lado, vamos a notar que en el soporte, esa parte que está desgastada hace como una pequeña curvatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene las fibras que se unen entre sí. Es decir, esas fibras se rompen o se desprenden. Entonces, en ese sector del papel hay una pequeña curvatura. Por otro lado, con respecto al brillo del soporte, si nosotros colocamos una luz incidente, por ejemplo, una luz blanca, la podemos colocar rasante a 45 grados, perpendicular a la hoja. Esa luz en el soporte que no ha sufrido cambio va a presentar un determinado tipo de brillo, ¿sí? Es como que la luz se va a refractar un poco, mientras que en la parte que está desgastada, esa luz se absorbe, ¿sí? Ese tipo de luz se va a absorber, no va a refractar tanto. Esto lo pueden observar, por ejemplo, con diferentes longitudes de onda de luces. Recuerden que en la parte forense o en la parte de documentología, las luces que más se utilizan son la ultravioleta, la blanca y la infrarroja. También podemos utilizar luz amarilla o luz verde, pero son muy poco utilizables. En cuanto al surco de la escritura, ¿sí? Por supuesto que el surco va a variar dependiendo del tipo de elemento escritor que se emplee, si es un bolígrafo o es un lápiz. Por lo general, si bien el bolígrafo tiene una bolilla de acero, ¿sí? Pero esta, al girar, cuando uno hace el movimiento del trazo, esto gira, no es tanta la presión que se ejerce sobre el soporte. Es decir, que ese trazo que se dibuja es casi regular, por así decirlo. Mientras que con el lápiz, al ser una punta dura, en este caso de grafito, ¿sí? Queda más marcado ese trazo en el soporte. Es más profundo, más allá del tipo de presión que ejerza la persona, sea intenso, sea mediano o sea leve. El lápiz siempre deja un trazo más marcado que el bolígrafo. También, con respecto al bolígrafo,
varía mucho lo que son las tintas pastosas, las tintas fluidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, también vamos a encontrar este tipo de surco. Ahora bien, cuando nosotros vemos o analizamos el surco a través de la parte que se ha adulterado, ¿sí? En ese sector prácticamente no vamos a encontrar surco, ¿sí? Lo vamos a encontrar, pero muy tenue, muy débil. A eso hace referencia el surco de la escritura. Y por supuesto, lo que les decía anteriormente, la transparencia del papel. En este caso, con una luz incidente de abajo hacia arriba, vamos a poder observar los cambios de tonalidades del soporte. ¿Alguna duda hasta acá? No, Fabri, de mi parte no. Excelente. Bueno, Buenas noches. Por mi lado tampoco. buenas Gracias. noches. No, por favor. Bueno, lo otro que tenemos es el lavado. Otra forma de adulterar un documento es a través del lavado. Este lavado es químico, ¿sí? Es decir, que se emplean elementos químicos para eliminar ciertos elementos del documento original. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, cuando analizamos un documento que ha sido lavado? En parte, no en todo, ¿sí? Vamos a encontrar que si bien la tinta ha desaparecido, se ha eliminado a través de los solventes que se utilizan, podemos llegar a encontrar lo que son los surcos, esto a través del presionado. En el momento, tal vez, a no ser que sea un trabajo muy bien hecho, en el momento no vamos a encontrar manchas. Es decir, que no nos vamos a dar cuenta prácticamente de que el documento fue lavado, ¿sí? Para esto, por supuesto, para que nosotros nos demos cuenta que vamos a trabajar en este tipo de documentos, lo vamos a tener que analizar con microscopio de diferentes aumentos. Vamos a tener que emplear las luces forenses, vuelvo a repetir, luz blanca, luz ultravioleta y luz infrarroja. Sobre todo lo que es la infrarroja, ¿sí? Entonces ahí sí nos vamos a poder dar cuenta de que el documento fue lavado. Vamos a poder analizar diferentes manchas que van surgiendo a través de estas luces, ¿sí? Pero si se dificulta en cierta medida esto, con el tiempo, el documento empieza a ponerse de color amarillo. O hay ciertas partes del documento donde se va perdiendo la coloración. Les vuelvo a aumentar la imagen. Acá tienen una imagen que todo este sector del documento ha sido lavado. Y acá donde está el círculo en negro, ¿sí? Hay una mancha amarilla. Esto está indicando que fue lavado el documento, ¿sí? Recuerden que al emplearse diferentes tipos de solventes o diferentes elementos químicos, se están combinando entre sí. ¿Por qué? Porque la tinta también es química, son elementos químicos. Y el soporte también presenta elementos químicos. Entonces, todo esto en su conjunción se mezcla y va cambiando el soporte o la tonalidad del soporte. Entonces, en este sector tenemos un color amarillo. Fíjense acá, que no sé si lo pueden observar bien, pero acá también hay un cambio de tonalidad en el soporte. Acá, ahí donde estoy marcando, en la parte superior del pleno del 9, hacia la derecha, acá está de color amarillo. En este sector hay como una media luna, también de cambio de tonalidad. Acá
también hay un cambio de tonalidad. Entonces, todo esto nos va indicando, acá ven, también nos indica que el documento fue lavado. Vuelvo a repetir, con esto se emplean las luces forenses y diferentes aumentos en los microscopios. Fabri, perdón. Yo, sabe que siempre te interrumpo en algo. No, no hay problema. Quiere decir que entonces, si nosotros cuando hagamos una pericia, digamos, ¿no? De algún documento, Sí. y le pongamos las luces, ya sean infrarroja, lo que vos dijiste, si vemos que están esas manchas amarillas, ya quiere decir que el documento está adulterado. Sería el indicio principal que tendríamos que buscar para saber que fue adulterado. Lavado, perdón. No, pero está bien, es un tipo el lavado es un tipo de adulteración, está bien, adulterado. Pero primeramente, María Rosa, primeramente tenés que ver la conformación del documento original. Acordate que cuando nosotros comparamos documentos, texto o firmas en la parte de caligrafía, estamos analizando una parte cuestionada y la otra indubitada. ¿Sí? Entonces, para este caso vamos a tener un documento original, que va a ser el indubitado, y vamos a tener que ver las características que presenta ese documento. ¿Sí? Vamos a ver si tiene marcas de agua, si tiene medidas de seguridad, el tamaño, ¿sí? En fin, qué tipo de impresión puede llegar a tener el documento, ¿sí? Vamos a sacar un conjunto de datos de ese documento original. Una vez que ya hemos sacado eso, sí vamos a entrar a analizar el documento cuestionado. Y ahí vamos a ir viendo las diferencias que vamos a encontrar. Por supuesto, si nosotros vemos que en el documento original no se presentan diferentes tipos de mancha y en el cuestionado sí, y bueno, ahí ya tenemos un indicio de que en este caso fue lavado. Pero previamente no lo podés afirmar, ¿sí? ¿Por qué? Te vuelvo a repetir lo mismo. Tenés que analizar el documento original, sacar todas las características que tiene ese documento original y después compararlo con el cuestionado. Lo que Gracias, te va a detallar Fabri. que haya sido lavado, no de nada, María Rosa, lo que te va a determinar que ha sido lavado en parte ese documento son las manchas estas que les mencionaba recién, ciertos pigmentos de color amarillento o naranja, y vamos a notar, por ejemplo, también con el empleo de la luz infrarroja, vamos a ver los surcos. Recuerden que la luz infrarroja, cuando nosotros la hacemos incidente hacia el soporte, así a simple vista, al ojo humano, vamos a ver la tinta. La vamos a ver, pero supongamos que tenemos una computadora y está conectado un microscopio USB que capta la luz infrarroja. En la pantalla de la computadora vamos a ver el trazo nada más. Por eso es tan importante la luz infrarroja. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, que haya sido este 93, y supongamos que acá era un 4, por ejemplo, bueno, vamos a ver el trazo dibujado del 4 con la luz infrarroja. ¿Por qué? Porque el lavado básicamente va a sacar los restos de tinta, pero no va a sacar el presionado en sí mismo. ¿Se entiende? También vamos a ver, por ejemplo, en el mismo lavado que hay corrimiento de la tinta. ¿Por qué? Porque al disolverse, la tinta se va desparramando, entonces hay un poco de corrimiento de tinta también. Eso lo vamos a observar, por supuesto,
a través de lo que es el microscopio. Está muy buena la pregunta, María Rosa. Gracias, Fabri. Bueno, acá están las características del lavado, que es lo que les mencionaba anteriormente. Me voy adelantando. A ver, el primer punto, si el lavado es reciente, resulta invisible en circunstancias normales. ¿Ven? Que es lo que yo les decía. Si fue en un momento reciente, va a costar determinar que el documento fue lavado. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Vamos a notar esas diferencias. ¿Por qué también vamos a notar la diferencia? Primeramente porque los medios que se emplean para lavar, en este caso los documentos, hay que controlarlos. Es decir, el falsiario, cuando va a realizar este tipo de maniobra fraudulenta, tiene que controlar el documento. Por el mismo hecho de que está utilizando elementos químicos, entonces tiene que tratar en lo posible de no modificar tanto el papel, el soporte, ¿sí? Entonces lo va a tener que controlar de cierta manera a ese tipo de lavado. Entonces, también tenemos ese factor. Después tenemos el otro factor, el ambiental, que también modifica a lo que está escrito o al soporte en sí mismo, ¿sí? Fíjense que por ahí con el tiempo, cuando les habrá pasado, que tal vez tenían cartas guardadas de hace, supongamos, 10, 15 años atrás. Cuando las van a ver, el papel no es blanco blanco, es casi marrón, ¿sí? O por ahí es amarillento, dependiendo también el tipo de fabricación del papel. Pero digo, va perdiendo la coloración. Esto a través del tiempo. Ni hablar si hay humedad o de cómo está conservado el soporte. Entonces, todo eso también influye en este tipo de maniobras, ¿sí? Y como les decía, el papel, al menos en ese sector, el tono amarillo, ¿sí? Se va a hacer más evidente. ¿Por qué? Por el mismo desgaste que hace el químico sobre el soporte, ¿sí? Lo diluye, digámoslo así. El segundo punto, bueno, dice, habla de que el elemento químico empleado, sobre todo ataca digamos, lo que es la cola del documento o el encolado del documento. ¿Por qué? Porque recuerden que el documento, o el soporte en este caso, tiene diferentes niveles de fabricación. ¿A qué me refiero con niveles? Que sufre diferentes procesos de fabricación. Y el encolado al último es para mantener homogeneizado, en una palabra, el soporte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a atacar este químico? Es básicamente el encolado. Con respecto a lo que era el tema de la luz incidente, vamos a notar también lo mismo que en el anterior prácticamente, que cuando incide la luz es un poco más claro, la parte donde está o se ha efectuado lo que es el lavado del documento. Luego tenemos lo que es el testado. En este caso, o como de forma genérica, es cuando nosotros escribimos una determinada palabra y la tachamos para hacerla ilegible, ¿sí? Es decir, como que ocultamos una cierta palabra. Ese vendría a ser el testado. Muchas veces puede ser involuntario, volviendo al primer caso que vimos. ¿Por qué? Porque por ahí pasa que estamos escribiendo
escribimos tan rápido que por ahí es ilegible lo que hemos escrito, entonces lo rayamos y volvemos a escribir la misma palabra. En ese caso es un testado involuntario, es decir, no se lo considera como fraudulento, ¿sí? O como modificador del documento. Ahora, si nosotros estamos queriendo modificar eso, o ciertas partes del documento, y hacemos esto, ahí sí es voluntario. Lo vamos a tomar como fraudulento. En este caso, ¿qué podemos emplear sobre esto? O para tratar de determinar lo que está escrito, tenemos prácticamente dos métodos, o mejor dicho, hay dos métodos. Uno es el de pedir al juez que se pueda realizar un lavado de documento, sobre todo en este sector. ¿Para qué? Para que la tinta que está por arriba se diluya y pueda ser visible lo que está abajo. Vuelvo a repetir, este lavado es controlado, ¿sí? Siempre y cuando lo vamos a hacer si el juez la autoriza. Y también corremos el riesgo de eliminar completamente el documento. Así que no es aconsejable. El otro método es utilizando la luz infrarroja incidente a distintos ángulos, rasante, 45 grados, perpendicular, a 90 grados, ¿sí? A 60 grados, ir jugando en los ángulos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar lo que está escrito. Ese es otro. Lo otro que podemos hacer es, si vemos que hay un presionado bastante considerable en el soporte, es por el reverso, ver con una luz rasante y tratar de identificar los trazos que están escritos o las palabras que se han realizado, ¿sí? La otra es el uso de la fotografía a través también de lo que es la luz infrarroja. Según la incidencia o el ángulo de incidencia, tomar una fotografía e ir modificándola. Y así vamos a poder observar lo que está escrito. Y la otra es colocar alguna luz incidente abajo del documento y tratar de determinar lo que está escrito, ¿sí? Hay veces en donde se puede determinar lo que está escrito y hay veces que no. Y esto, por lo general, es más frecuente en los documentos que se haga esto, ¿sí? Sobre todo en lo que son los contratos de alquiler de una vivienda, de algún local. Me ha tocado hacer pericias sobre esto en ese tipo de documentos. Y en la mayoría se puede determinar a través del método que les decía yo, con una luz infrarroja y tomar fotografías de diferentes ángulos, ¿sí? Se puede determinar. Bueno, acá lo que les decía, bueno, las características, utilizar algún tipo de disolvente, pero por supuesto recordando que hay que pedir autorización al juez para poder emplear este método, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que dañar el soporte. Entonces, sí o sí necesitamos la autorización del juez y a la vez el trabajo hacerlo con todo el cuidado que se merece hacer esto, ¿sí? El disolvente o el elemento que vayamos a utilizar para tratar de hacer visible lo que está debajo,
Simplemente lo vamos a emplear en el sector donde se encuentra este tipo de testado, no en todo el documento, simplemente en ese sector. Por lo tanto, también vamos a manchar el documento, ¿sí? Bueno, lo otro, lo que le decía, colocar el documento a trasluz y realizar diferentes tipos de tomas fotográficas. Se pueden emplear diferentes tipos de filtros en las cámaras fotográficas. Y ahora con la tecnología que hay, muchas veces con el mismo celular uno saca fotos y ya viene con algunos filtros incorporados y dan buenos resultados. Y si no, también emplear algún software informático que puede realizar esto. Y se hace visible lo que está debajo, digamos, del documento. La fotografía tiene que ser de la parte anversa y reversa del documento, ¿sí? Para poder tener una mayor captación de lo que se está haciendo. Y por supuesto, como les dije, la fotografía infrarroja. Hoy por hoy hay microscopios que ya vienen con, que pueden grabar video y pueden tomar fotografía a la vez. Entonces, eso está bueno. Y a la vez también captan la luz infrarroja. Por ahí se puede llegar a emplear una cámara de seguridad que capte la luz infrarroja, sobre todo en lo que es la noche. Van a ver que se enciende una lamparita roja cuando está sumamente oscuro. Bueno, toma la oscuridad. Se puede emplear ese tipo de cámara también para captar la luz infrarroja en los documentos. Luego tenemos lo que son las enmiendas. A diferencia de lo anterior, esta es una modificación, digamos, parcial del texto. Es decir, que lo modifica de forma parcial. Ahora bien, acá tenemos 8888. Y les voy a pedir, se los voy a ampliar para el que no lo pueda ver. ¿Qué es lo que notan ustedes ahí? Lo vamos a hacer un poquito más participativo. Fabri, el El primero. primer número 8 está modificado porque en la apariencia parecía que fuera un 9 y le agregó lo que sería el 8. El Bien. circulito de abajo. Bueno. Sí, eso es lo que yo también, Fabri. El Perfecto. segundo número 8 parece como que fuera un número 3 y le agregó la otra parte para cerrar como si fuera que sería un 8. Ajá. Y el otro pareciera que fuera igual, ese todavía no lo veo bien, pero los dos primeros me pareció eso. Bueno. ¿Algún otro vea? Para mí es el primero, que es un Sí. 9, Sí. y el tercero. El tercero, este. Ese, sí. Entonces, Y el último también. ¿Qué es lo que es? Este Para es mí un es 8. un 3. Este es para vos un No, 3. para mí sí, es un 3 y está como muy remarcado, viste, en la parte del medio, como si Acá. fuera que el figura ahí, justo ahí. Ujú. Sí, Y para mí estoy en duda con el último. Para El mí un último. 5 es ese, el que marcaste. Este. O sea, sí, Sí, parece como si fuera un 5 y le agregó los otros dos lados, no sé. como que de ahí lo remarcó. Bien. ¿Se anima otro a decir algo? El último estoy en Mauricio, duda igual, el 8 número 4. Bien. Ese. Y el último parece un 3 también. Un 3. Sí. Bueno. A Pero ver, está como bien, había o sea, no está remarcado. uno de los chicos, no sé quién era. para mí Pareció el la voz de tercero sería Marcelo. 5, Mauricio. Carlos, a ver, Para mí el tercero sería un 5. este de acá es un 5. Para vos, bien. Entonces queda claro que el primer 8 está modificado. El tercero también está modificado. El tercero, bien.
Entonces, ¿alguien más? No, para mí quedaría 9, 3, 5, 3. Sería así. 9, a ver, María Sosa, Mm. 9, Sí, 9, 3, 3, 5, 5, 3. 3. 3. Bien. Sí. ¿Algún otro que me dé un número? Sí, yo también coincido con María Rosa. Bien. ¿Carlito? La verdad, Fabricio, Sí. me quedo con el 9 y con el 5. Bueno, a ver, ahí les digo. Tenemos que observar la parte del grosor y todo también por Exactamente, hay que el, mol- fijarse varias cositas. el moldeado. Hay que analizar bien. Exactamente, hay que analizarlo bastante bien. Bueno, este queda más que claro que es un 9, donde se le agregó el 0. ¿Sí? El segundo es un 3 y se le agregó esto de acá. ¿Sí? El tercer 8 también es un 3 y se agregó esto lo de acá. Y este de acá es un 8. O sea que el número es 9, 3, 3, 8. Fíjense, acá se ve evidente el agregado. ¿Sí? Lo otro que decía recién Carlito, ver o observarlo, digamos, detenidamente. Acá, fíjense, este de acá y esto de acá es más azul que esto. O sea que si bien se empleó un mismo tono de elemento escritor, no era el mismo. ¿Sí? Hay cambios de tonalidad entre estos trazos de acá a esto de acá. Fíjense que este trazo del primer 3 es el mismo que esto de acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver o no? Sí, Mauricio, ahora me di cuenta que, como te dije, se tiene que analizar bien, como te estaba diciendo hace rato, el Claro. grosor, los trazos. Bueno, acá, claro, acá hay diferencia de grosor, Sí, de trazo. Lo otro, acá, esto no es un empastamiento, porque lo podríamos llegar a considerar como un empastamiento, pero no es empastamiento. Es la superposición de los trazos. ¿Sí? Es superposición de trazos. Eso fue lo que me confundió a mí, porque vos si vos mirás de la otra manera sería como podría llegar a considerarse con un empastamiento y entonces ahí hace el número 3. Claro. Pero fíjate, por eso es que les decía que lo observaran y lo vean un poquitito. Fíjate que acá, este 3, ¿sí? Va un trazo más fino y se va haciendo más grueso. Lo mismo que acá. Es más fino y se va haciendo más grueso. Y lo otro es que la persona, lo inicia por arriba de este trazo. Fíjate que acá empieza más arriba y acá también empieza más arriba. Y el 8, sí,
No se han dado cuenta acá. Fíjense ahí cómo termina y cómo empieza acá, que es esto mismo. Cómo sobresalen acá y ahí. Es decir, que el 8 está realizado en dos momentos gráficos. ¿Sí? Hace un óvalo primero y después hace el otro óvalo. Es más, el de arriba, perdón, se me fue el puntero. Este de arriba, si lo vemos, está superpuesto, esto está superpuesto sobre este sector que va acá. Y se nota, por ejemplo, ahí la terminación, ahí, esa partecita. Y acá cuando inicia, ahí. Entonces, vemos que los óvalos de este 8 inician en la zona media inferior. Acá, la zona media inferior, inician. Y si vemos estos 8, ¿sí? Supongamos, inician acá arriba. Supongamos que sea un solo 8, este. ¿Cómo lo tendría que haber hecho? Así y así. En forma de signo infinito, por así decirlo. Para que termine acá. ¿Sí? Y este de acá, fíjense que también hay como un sobrerrelieve. Fíjense que esta parte es muy gruesa. Acá esto es grueso. Y fíjense que acá termina ahí y este va para acá. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poder observar mucho mejor con una luz infrarroja. Y si no tenemos esa posibilidad de ver la luz infrarroja, y lo vamos a tener que analizar con una lupa y ver y Fabricio, estudiar los números. En Fabricio, el 9, sí, en estos casos, verás, mayormente se da más en falsificación de, o sea, que una adulteración de billete, los números. claro, en Si no me billetes, equivoco. Los números en los billetes. sí, Carlito. En billetes o, por ejemplo, en algunos cheques también se da, en recibos, en pagarés, en todos los documentos donde hayan transacciones comerciales, por lo general, siempre hay algún tipo de adulteración. Entonces, lo que quería mostrarles con esto es eso, ¿ven? Que no tienen que dejarse llevar por la primera impresión, Exactamente. ¿sí? Yo les pregunté, ¿qué es lo que ven? Y ahí nomás me dijeron el 9, el segundo 3, para mí el segundo 8 es un 3, perfecto. Y ya les planteé duda en los otros dos. Pero lo que tienen que hacer es tomarse el tiempo, ¿sí? Y ver cómo se diseñan los números. Fíjense que el 9, que los voy a poner acá, el 9 inicia acá y está realizado en un momento gráfico. El 9 hace este movimiento así. Fíjense que esto es más grueso. Vuelve, hace el repaso otra vez, llega hasta ahí y baja. O sea que hace un óvalo cerrado completo y después hace el parante o el pleno recto. Pero está realizado en un momento gráfico. Y ustedes se dieron cuenta al toque que era un 9 por esto. Pero aseguro que ninguno se puso a ver el diseño de este 8.
porque todos me dijeron que este era un 8. Y está perfecto que era el 8. Pero no vieron dónde iniciaban y dónde finalizaban los óvalos de ese 8. Y a este, ustedes lo confundieron con un 5. ¿Y por qué se les tiene que haber confundido con un 5? Por esto de acá. Pero si se fijan, cuando hace el 3, fíjense el movimiento que tiene, ahí se nota un rastro de bolígrafo. Este sector casi no hay tinta. Fíjense que hace como un ojo gráfico y vuelve. Ven que acá no hay tinta, o mejor dicho, hay tinta, pero muy poca. Pero ese trazo azul les está diciendo cómo es el diseño del 3. Entonces no lo pueden confundir con un 5. Ven que acá tiene como un ojo gráfico. Es un ojo gráfico cerrado. Bueno, esto era un ejemplito. Entonces, ¿cuáles serían las características de la enmienda? Puede presentar diferentes estructuras, ¿sí? O evolución de los trazos. Difieren también en lo que son las presiones, porque son diferentes escritores, ¿sí? Es decir, diferentes personas que realizan la escritura. Entonces van a haber diferentes presiones. Pueden que las tonalidades de las tintas sean diferentes, como es el caso que les mostré anteriormente, o puede que no, que justamente se dio en el clavo de que la tonalidad de la tinta coincidió, ¿sí? Pero ahí está el ojo, en este caso, del perito para poder observar la adulteración. Y por ahí muchas veces se puede llegar a observar una sobreescrituración en la parte que se va a modificar o que se va a adulterar, ¿sí? Porque por ahí el falsiario lo dibuja con un lápiz primeramente y después le pasa lo que es la tinta, ¿sí? No es que lo hace de uno. Luego tenemos lo que son los agregados. Los agregados pueden ser en su mayoría numéricos, también en forma literal, los tipos de agregados. Acá tienen otro ejemplito. Ahí les les amplío. En este caso, tenemos 28, 7, 2, 1, 7. Pueden observarlo ahí. Bueno, se observa hasta el 1. Para ustedes, así a simple vista, analícenlo, véanlo bien, detenidamente. Voy a ir a traer un vasito de agua. Vean qué números han sido agregados. Estoy de vuelta. Ori, para mí el 2, primero que nada, veo muy diferente al otro 2 que está ahí. Bien, ¿Qué te parece agregado? Después es estoy viendo agregado. los otros. Sí, el 2 es agregado. Les paso, ya dijimos el 2.
Y el 7 está como medio perdido, pero es parecido al otro 7. Ahí tengo dudas, Fri. A ver. ¿Cuál Sí, más o 7? menos. ¿El primero o el segundo 7? Hay dos 7. Claro, hay dos 7. El último 7 El último 7 también. Es parecería, agregado. es parecido, che, al otro. Bueno. Ahora, viendo los números. ¿Se empleó el mismo elemento escritor? ¿Es el mismo elemento escritor para todos los números o son diferentes? No, se agregaron en los dos últimos, 17, 8, 72, está escrito prácticamente con el mismo pulso, el mismo color, se usó la misma tinta y el mismo tamaño, es la misma persona. Y para mí el número 17 es otra tinta y es otra persona porque los números son más chicos y nada que, o sea, ¿cómo se dice cuando apretan? O sea, la presión para La escribir no presión. es la misma. Para mí, ¿Cómo en estos 2 sacaste la segundos, presión? Perdón, ¿quién está hablando? María Emilia. María Emilia. ¿Cómo sacaste la presión, María Emilia, de los últimos dos? Supuestamente. Porque me dijiste la presión no es la misma. ¿A qué llegaste? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Que no era la misma presión. Yo suelo hacer eso a veces cuando quiero agregar algo. Suelo hacer mucho. No es lo mismo cuando empezás a escribir y estás concentrado escribiendo algo, a cuando a último momento querés agregar, no tenés el mismo pulso. Me parece que eso es como más a mano alzada. Como, bueno, sé que ese es el número, pero lo hago rápido. Bien. Como para que no se note la diferencia y se termina notando igual. Bien. Para mí lo más notorio también, como dijo ella, la coloración que cambia. Hay cambio de coloración. Si todos los números son blancos. Yo no veo cambio de coloración, no sé, igual lo veo por celular. No, está bien. Como un Bueno, poco más blanco a los últimos dos, no sé por qué. bien. Bueno, vamos con este análisis. El 2, el primer 2, sí es un agregado. Y es una persona totalmente diferente a la que hizo estos números de acá. El elemento escritor es diferente. Es la misma tonalidad, pero es diferente. Los números originales eran el 8, el 7 y el 2. Perfecto lo que dijo María Emilia. Es la misma persona porque prácticamente tienen el mismo tamaño, misma conformación de los números. Perfecto. Sobre todo en lo que va en la parte presionada. Si se fijan, el elemento escritor mantiene, digamos, prácticamente un mismo grosor. ¿Sí? Mantienen prácticamente un mismo grosor. No varía mucho. A ver, va a variar. Recuerden que la mano hace un movimiento de flexión y extensión, por lo tanto va a variar el grosor del trazo, pero prácticamente se mantiene en estos tres números. Estos serían los originales. Los otros que están agregados es el 17. Lo mismo que dijo también recién María. Hay diferencia de tamaño. Entre el 1 y el 7 prácticamente tienen el mismo tamaño, a diferencia de estos tres que tenemos acá. Y son diferentes elementos escritores. Por la coloración, tienes razón, estos dos de acá son un poquitito más blancos. Son diferentes elementos escritores. Es decir, que tenemos tres elementos escritores en esta adulteración. Y lo otro, fíjense, este 7 de acá, que presenta
no un inicio redondo. Si bien hace este ojo gráfico cerrado, que acá también lo tenemos, pues esto hace así, y acá también hace así, hay variación, ¿sí? Entonces, está bueno en eso, que se vayan fijando y que puedan ver qué elementos son los que se han agregado a un determinado documento. Tienen que comparar número con número. En este caso, es muy evidente que se agregó el número 2, porque si vemos este 2 no es el mismo que este de acá. Es muy evidente, pero supongamos que fuese muy similar este 2, el segundo 2, al primero. Y bueno, ahí ya tenemos que ver cuál fue el que se agregó. ¿Sí? Y en cuanto a los 7, también son muy similares. Pero tenemos que ver los inicios, por ejemplo, cómo termina este barral de acá, cómo inicia y cómo termina, la ubicación, si presentan la misma ubicación, si hay diferencias de ubicación, si hay diferencias de presionado, en fin, son ciertos elementos en su conjunto van a llegar a determinar de que X número, en este caso, fue el que se agregó. Características de los agregados. Bueno, bien lo que dijo María, se debe tener en consideración los trazos, ¿sí? El diseño de los trazos, las morfologías de los números o de las letras, en este caso han sido números, la morfología de las letras, cómo están confeccionadas, es la estructura íntima de lo que se está analizando, ¿sí? De los trazos que se están analizando. Pueden ser también de que los elementos escritores sean diferentes. Para el caso que vimos, hay 3 elementos escritores. Esto también puede variar en el grosor de los trazos y en el espesor de los mismos trazos que los vimos recién. Lo otro es utilizar siempre un microscopio para este tipo de análisis y, por supuesto, utilizar la fotografía infrarroja y todo lo que son las luces forenses. Recuerden, las luces forenses son ultravioleta, blanca e infrarroja, las que más se utilizan. Con eso, vamos para adelante. Bueno, acá tengo un ejemplo, ya estaríamos terminando, de adulteración. Sí. Este es un cheque original. Está marcado acá el tipo de numeración que hay, ¿ven? Con diferentes colores. Y este cheque ha sido adulterado. Si ustedes lo ven así, no lo van a notar dónde está la adulteración, ¿no es cierto? O alguno sí. No, yo la verdad que no lo veo. No lo veo porque no, habría que ampliar un poco más y mirar bien. Bueno, ahí les voy a... Fíjense que está marcado en recuadro este número, que es 17.484.710. Está acá, está ahí, lo tenemos acá, lo tenemos acá y lo tenemos acá. En este sector del cheque también lo tenemos al numerito. Este número es el que ha sido adulterado. No se adulteró el monto, no se adulteró la parte literal, hablando de adulteración, ni tampoco se falsificó el documento, es decir, es un documento original. Lo que sí se adulteró es este número.
Y ahora vamos a ver. Acá tenemos el número de todos los sectores que se los ha sacado. ¿Lo están observando bien? Sí. Sí, sí, No hay Sabri. dudas. Sí, Fabri. No hay dudas. Y ahí viene la pregunta, No. ¿eh? ¿Cuál es el número alterado? Exactamente. El 8, que no era 8. ¿Y qué número era? Bueno. Mucho pedís. Acá Me tienen, parece perdón, les cambié la el imagen. 0. Este es una imagen del documento original. Y este es el documento original, pero con una incidencia de luz ultravioleta. Fíjense los cambios que hay de tonalidad en las tintas. Eso es lo que me va a mostrar a mí la luz ultravioleta. Fíjense que acá hay un filigrama, vendría a ser. Son pedacitos de tinta, perdón, de cinta que están diseminados por todo el documento en forma aleatoria, ¿sí? No es que tengan una posición fija, que cuando se incide esta luz, esto brilla. Esa es una medida de seguridad. La otra, les estoy mostrando este documento pasado a ultravioleta. Cuando se le da la luz ultravioleta, fíjense que acá se ve un mismo tono de papel, de soporte. ¿Sí? Se ve un soporte homogéneo, por así decirlo. Pero cuando le damos la luz ultravioleta, vemos que no es homogéneo, sino que se ven rayitas onduladas, ondas. Acá hay un cambio de tonalidad. Ahí también hay un cambio de tonalidad. Bueno, eso es lo que me va a permitir ver a mí la luz ultravioleta. Ahora bien, recién dijeron que el número adulterado era el 8. ¿Qué número era? Me dicen que es el 8. ¿Qué número era en vez de un 8? Ahí tienen todos Me los números parece habidos y que por haber. Era un 3, Sabri, me parece un 3, pero no sé. Un 3. sí, pero pasa que el 3 no coincide con los 3 que están acá arriba. Ajá. Y Está bien, puede ser que en el de abajo de todo, donde está el que vos estás viendo, no sé si lo estoy viendo bien, donde se ve la franjita esa azul que dice 1743, y acá tenemos 1748, 4710. ¿Estoy viendo bien? Estás viendo Sería que bien. el 8 está modificado con el 3. De acuerdo a la luz que vos le pusiste ahí, se ve claramente que ahí salta como que es un 3. Exactamente, era un 3. Es un 3. Es un 3. ¿Qué se modificó? Este de acá. Acá en este caso se hace más visible que ha sido modificado. ¿Y por qué les mostré esto? Porque fíjense que el número ha sido modificado en casi todo el cheque, pero no lo pudo modificar acá, porque esto no se ve. Lo hace visible únicamente la luz ultravioleta. Acá no lo pudo modificar. Perdón, sí me digo, no lo pudo modificar, porque la incidencia de la luz ultravioleta, ahí sí lo hace visible a esto. Esto es una tinta invisible. Este número está realizado con tinta invisible.
Entonces, ¿qué es lo que modificó esta persona? Modificó lo que él podía ver. Y si se fijan, acá en el cheque, se los voy a ampliar por sector. Cuando ustedes lo ven así, parece un 8, ¿o no parece un 8? Sí, la verdad que sí. Pasa totalmente desapercibido, pasa como que si hubiese sido un 8. Miren acá. A no ser que tengamos un ojo clínico y ahí nomás lo detectemos. ¿Sí? Pero pasa como un 8. Perdón, Sí, ¿no? a simple Perdón vista. mi ignorancia. ¿Qué objetivo tiene modificar un número? ¿Cuál sería el beneficio? No, no entiendo que modifique un número. No, no, no sé. No me queda claro. 4. Modifica todo, número de cuenta, modifica el monto, modifica un montón de cosas, porque todos esos números son cuentas que vos tenés como un nombre y apellido, o sea, eso es Claro. una identificación de cada cliente. Claro. Lo haces pasar por otro, por otro propietario, por otra persona, en fin. Estoy tratando de encontrar el numerito acá abajo. Gracias por explicármelo, porque la verdad que no entendía en qué les convenía a ellos modificar un número. Acá está. Bueno, fíjense acá que está el mismo número. Aquí. ¿Sí? Ahí está el 8. Este vendría a ser un 4, 8, 4. 7, 10. Sí, pero parece otro. Bueno, a eso es lo que voy. Que fíjense que se ha tomado el trabajo hasta de modificarlo acá al número. Lo ha modificado ahí, lo ha modificado acá, en la identificación, digámoslo así. Lo mismo que acá. El número de serie, acá dice serie, el número. ¿Sí? Está tan bien hecho el trabajo que si vos lo mirás, es un cheque original, pero está adulterado. ¿Y Perdón, dónde que se...? me puedo mandar otro bolazo como el de recién. No, a Eso, ver. eso podría ser lo que hacen cuando hacen, que se dicen que hacen la malversación de fondos, le cambian un número y pasa toda la plata para otro lado. ¿Sería algo así o estoy equivocada? No sé, no entiendo nada yo de lo que sería la falsificación de documentos de esta manera. Por eso Sí, pregunto. hay diferentes formas de falsificar los documentos, María Rosa. Muchísimas formas. Y hay muchísimas formas de desviar fondos de una cuenta a otra. Andá a saber por qué se le ocurrió a esta persona hacer eso. No te puedo decir. Puede ser que haya sido por malversación de fondos, por lavado, qué sé yo. ¿Sí? Tenés muchos elementos por los cuales una persona puede haber llegado a hacer esto. Pero lo que les quería mostrar es eso, que el cheque han modificado tan bien el número, lo han modificado tan bien, que hasta pasa desapercibido cuando uno lo mira así nomás. Salvo que cuando vos le metés la luz ultravioleta, te salta esto de acá. Y ahí te das cuenta que no era un 8, era un 3. Y lo otro, Es como cuando te equivocas, no sé, cuando haces una transferencia también, un número te salta el nombre de otra persona. claro, acá A veces está, pasa que te pasa. y sí, lo que les iba a mostrar. Esta es la parte inferior del cheque. ¿Sí? Fíjense cómo se ve. Ha modificado la parte que está pintada en negro. También la modificó de color blanco. A ver, un segundo.
¿Sí, Ricardo? Sí. Más o menos. Estoy dando clase. Nos vemos, Carito. Un abrazo. Chao, chao, Ricky. Mil disculpas, chicos. Me estaba llamando un abogado. Bueno, fíjense que hasta la parte en negro, la parte pintada la han modificado. Y acá, si tienen buen ojo, pueden ver que el 3, porque este es un 3, 23 se dice acá, el 3 está por arriba de esto. Está por arriba. Es decir, que hay una superposición de trazos. Es decir, que el cheque estaba en blanco y fue llenado en el momento. ¿Sí? Pero vean cómo está modificado eso. Bueno, acá sí se hace un poquitito más notorio, ¿sí? La curvatura del agregado, porque no es tan perfecta. Hay como una pequeña irregularidad. Esto, por supuesto, lo observamos a través del microscopio, que es esto de acá. ¿Sí? ¿Ven cómo acá hay un poquitito más de curvatura que acá? Si vemos esta curva de acá con la curva de arriba, son homogéneas, tienen el mismo tamaño, la misma proporción. Pero acá no. En este sector no hay. Ese fue un indicio del que fue modificado. Y lo otro, esto de acá, que es en la parte de abajo, donde está ese número bastante largo. ¿Cómo determinamos acá que está agregado esto? No lo sabe. Bueno, por las distancias que hay, ¿sí? Entre la formación del 3. El 3 tiene estos dos elementos de acá. Fíjense las distancias, las direcciones que tiene, los tamaños son casi iguales. La inclinación, esta son casi verticales, o mejor dicho, son inclinaciones verticales, es decir, no tiene inclinación. ¿Sí? Estos elementos de acá no tienen inclinación, están a 90 grados. La tinta es homogénea. Ahora, vamos al agregado que sería estos dos de acá y estos dos de acá. Tienen una leve inclinación hacia la izquierda. Leve inclinación hacia la izquierda. Si vemos, no hay... esto está un poquitito más arriba que estos de acá. Y este está un poquitito más abajo que estos de acá. La otra, que es acá abajo, presenta una curvatura. Estos son rectos. Lo mismo que acá. Esto presenta curvatura, acá también hay una curvatura, y estos son rectos. Y se ve evidente el cambio de tinta. Si bien es de color negro, pero hay diferencia de tonalidad de la tinta. Este de acá también varía en tamaño con respecto a esto de acá. Estos dos. ¿Sí? Pero quería que lo vieran, que en sí el trabajo está muy bien hecho y cómo pueden muchas veces por ahí llevar a que no nos demos cuenta. ¿Sí? A ver, ¿por qué vino el tema de este cheque? Básicamente porque saltó que este número no existía. ¿Sí? Recuerden que el banco lleva, o cuando emite los cheques,
tiene de una cierta numeración hasta tal otra numeración, la chequera. Entonces el banco lleva ese control. El tema es que este número no estaba. ¿Sí? Este número no estaba, pero cuando uno lo miraba y vos decías, a ver, ¿dónde está el agregado? Pues sinceramente era difícil de verlo. Era muy difícil de verlo hasta que, por supuesto, cuando uno lo analiza, le mete el tema de las luces y ya lo ve con un poco más de detalle, salta a la vista todo. ¿Sí? Quiere decir que si hubiera sido que ese número existía, ese cheque pasa desapercibido y nadie se iba a dar cuenta nunca de lo que había pasado. Y se iban a dar cuenta cuando saltase el otro cheque. No, a ver, si existe, el número ese no va a cambiar. Va a cambiar otra cosa. Van a adulterar otra cosa del cheque. Ahí ya puede ser o algún numeral, un monto o cualquier otro elemento del cheque. ¿Sí? Si es original, si existe, van a modificar otra parte de lo que es el cheque. Así que, bueno, esa ha sido la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta o algo. Yo no, Fabri, excelente. La verdad que muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy bueno lo que decías vos, María Emilia, del tema de la diferencia de tamaño y del presionado. Muy bueno. Muchas gracias, gracias, perfecto, me encantó la clase, como siempre igual. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces el viernes que viene analizaríamos el tema del LOAN, tema que creo que tiene en vilo todo el país, pero lo vamos a analizar de la forma criminalística, qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal, o qué es lo que se está haciendo mal, por así decirlo. Va a ser un estilo debate, no va a ser charla. Les pondré algunas imágenes y de ahí debatiremos entre todos, ¿sí? Así es, Fabricio. Muchas gracias. No, por Muchas favor, gracias Carlitos. por todo. Gracias, Mari, excelente. No, Buenas gracias noches a ustedes. todos. Buenas noches, Fabri. Buenas noches, María Rosa. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Mari, Gracias. igualmente. Chao.